¿Puede Dios hablar en medio del exilio, el caos y la destrucción total? ¿Puede una nación caída volver a levantarse cuando todo parece completamente perdido? Hoy te invito a un viaje profundo para conocer la historia de uno de los profetas más impactantes, visuales y complejos de toda la Biblia, el profeta Ezequiel. Un hombre llamado por Dios en el peor momento de la historia de Israel, justo cuando Jerusalén estaba a punto de caer. El glorioso templo sería destruido, y el pueblo vivía humillado en el exilio de Babilonia. Ezequiel no fue un profeta común. Su ministerio fue radicalmente distinto. Dios no solo le habló con palabras, sino a través de visiones sobrenaturales que desafían la imaginación. Actos simbólicos extremos que impactaron a su generación y mensajes directos que penetraban hasta lo más profundo del corazón humano. Sus palabras no solo fueron para su tiempo, sino que resuenan hoy como una advertencia poderosa, una enseñanza profunda y una esperanza inquebrantable para nosotros. Quédate hasta el final, porque juntos descubriremos por qué a Ezequiel se le conoce como el profeta del corazón nuevo, el centinela de Dios y el mensajero de la restauración final. Prepárate, porque lo que vas a escuchar cambiará tu perspectiva sobre cómo Dios obra en los momentos más oscuros. En el año 597 a.C., el imperio babilónico, bajo el mando de Nabucodonosor, invadió Judá. Ezequiel, junto con el rey Joaquín y miles de los principales ciudadanos, fue arrancado de su hogar y llevado cautivo a Babilonia. Este fue el resultado de generaciones de desobediencia. El pueblo de Israel había dado la espalda a Dios, cayendo en la idolatría, la injusticia social, la corrupción espiritual y un abierto rechazo a la ley divina. Es allí, en una tierra extranjera, junto al río Quebar, rodeado de exiliados y desesperanza, lejos de su tierra y muy lejos del templo, donde Dios se le manifiesta de una manera que cambiaría su vida para siempre. Le habló en medio del exilio, en la tierra de sus captores, porque cuando Dios llama, ningún lugar, ninguna circunstancia es un obstáculo. Su voz atraviesa el ruido del caos. Y es aquí donde Ezequiel tiene una de las visiones más extraordinarias de toda la Escritura. No es una aparición sutil, es una manifestación abrumadora de la gloria de Dios. Imagina la escena. Ezequiel ve un viento impetuoso que viene del norte, una gran nube con un fuego envolvente y un resplandor a su alrededor. En medio de ese fuego, ve algo como metal refulgente. De en medio del fuego, aparecen 4 seres vivientes. Cada uno tenía 4 rostros, de hombre, de león, de buey y de águila. Tenían alas y se movían con la velocidad de un relámpago. Junto a ellos había ruedas, pero no eran ruedas comunes, eran ruedas dentro de otras ruedas, llenas de ojos por todas partes, que se movían en cualquier dirección, sin tener que girar. Y sobre las cabezas de estos seres había una expansión como de cristal imponente, y encima de todo un trono de zafiro, y sobre el trono una figura con semejanza de hombre, rodeado de un fuego resplandeciente como un arco iris en un día de lluvia. Esta visión revela una verdad que sacudió los cimientos de la fe de Israel. La gloria de Dios no está limitada al templo de Jerusalén. Dios no estaba atrapado en un edificio. Él sigue reinando, soberano y todopoderoso, incluso cuando su pueblo ha sido expulsado y su ciudad está a punto de ser destruida. Las ruedas dentro de ruedas simbolizan que Dios se mueve con total libertad. Su plan no está sujeto a nuestras fronteras ni a nuestras limitaciones humanas. Después de esta visión, Dios le da a Ezequiel una misión clara y directa, una responsabilidad inmensa. Le dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Qué significa ser un atalaya o un centinela? En la antigüedad, el atalaya se paraba en el muro de la ciudad para vigilar. Su trabajo era advertir al pueblo si veía venir al enemigo. Si el atalaya veía la espada venir y no tocaba la trompeta para avisar, la sangre de los que morían caía sobre su propia cabeza. Pero si advertía
y la gente no hacía caso. Él había salvado su vida. Un centinela no habla para agradar. No busca popularidad. Su misión es advertir del peligro inminente. Dios le dice a Ezequiel que debe hablar su palabra, sea que escuchen o dejen de escuchar. Su éxito no se mediría por la respuesta del pueblo, sino por su fidelidad al mensaje. Este principio sigue siendo increíblemente vigente hoy. Callar la verdad por miedo al rechazo o para no ofender también es una forma de desobediencia. Advertir con amor, con la intención de salvar, es un acto de profunda misericordia. Dios no le pidió a Ezequiel resultados, le pidió fidelidad para comunicar su mensaje a un pueblo espiritualmente sordo y de corazón duro. Dios le ordena a Ezequiel realizar una serie de actos simbólicos, acciones extrañas y extremas que servían como sermones vivientes. Primero, Dios le manda tomar un adobe, dibujar sobre él la ciudad de Jerusalén y representar un asedio militar contra ella, construyendo rampas y arietes. Además, debía comer pan hecho con una mezcla de granos, cocinado de una manera impura, y beber agua racionada. Todo esto para mostrar la escasez y la humillación que sufriría Jerusalén durante el asedio. Incluso, Dios lo deja mudo por un tiempo, y solo le permite hablar cuando tenía una palabra profética directa. Cada acción era un mensaje visual, una parábola andante para un pueblo que había cerrado sus oídos a las palabras. Dios usó el cuerpo mismo del profeta como un sermón viviente, porque cuando las palabras ya no alcanzan, Dios usa señales que no se pueden ignorar. Pero en medio de todos estos duros mensajes de juicio, encontramos una de las promesas más hermosas y transformadoras de toda la Biblia. Es el corazón del mensaje de Ezequiel y una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Dios declara: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Aquí Dios revela la raíz del problema humano. No es solo un problema de comportamiento externo, es un problema interno, un problema del corazón. Él promete una transformación radical, un trasplante de corazón espiritual. Este mensaje es clave para entender el Evangelio, la gracia y la verdadera restauración espiritual que solo Dios puede obrar. No se trata de intentar ser mejores, sino de recibir de Dios una nueva naturaleza. Y esta promesa de nueva vida se ilustra de manera inolvidable en una de las visiones más famosas de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos. El Espíritu de Dios lleva a Ezequiel a un valle que estaba completamente lleno de huesos humanos, secos en extremo. Representaban al pueblo de Israel en el exilio, sin vida, sin esperanza, una nación muerta. Entonces, Dios le hace una pregunta que resuena a través de los siglos: ¿Hijo de hombre? ¿Vivirán estos huesos? Entonces, Dios le ordena profetizar sobre los huesos, y mientras Ezequiel obedece y proclama la palabra de Dios, ocurre un milagro asombroso. Se oye un estruendo, y los huesos comienzan a juntarse, cada hueso con su hueso. Luego, crecen tendones y carne sobre ellos, y la piel los cubre, pero aún no había vida en ellos. Entonces, Dios le manda profetizar al Espíritu, al aliento de vida, y mientras lo hace, el aliento de vida entra en ellos, y se levantan, sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Este pasaje nos enseña verdades monumentales. Primero, que Dios tiene el poder de restaurar lo que parece irremediablemente muerto. No hay situación tan desesperada que esté fuera de su alcance. Segundo, nos muestra el poder creador de la palabra de Dios, proclamada en obediencia. Y tercero, revela que es el Espíritu Santo quien trae verdadera vida donde solo hay ruina y muerte. Es una imagen poderosa de la resurrección, no solo de una nación, sino de cada persona que pasa de la muerte espiritual a la vida en Cristo. El libro de Ezequiel no termina en juicio,
ni en desolación. Concluye con una visión gloriosa de restauración total. Ezequiel ve un nuevo templo, descrito con un detalle asombroso, desde el cual fluye un río de vida que sana todo a su paso. Ve la tierra repartida de nuevo entre las tribus de Israel, y lo más importante, la visión culmina con la gloria de Dios, regresando, para habitar, en medio de su pueblo, para siempre. El mensaje final es inequívoco. El juicio nunca es el fin del plan de Dios. En su propósito último, es siempre la redención y la restauración. Hoy, el mensaje de Ezequiel nos confronta con la seriedad de nuestro pecado, pero también nos llena de una esperanza inmensa en el poder transformador de Dios. Él sigue buscando corazones sensibles que reemplacen a los de piedra. Sigue buscando centinelas fieles, dispuestos a hablar su verdad con amor. Y sigue buscando personas dispuestas a obedecerle, incluso cuando el llamado parece difícil o extraño. La historia de Ezequiel nos asegura que, sin importar cuán seco parezca el valle de nuestra vida, la palabra y el Espíritu de Dios pueden traer vida nueva. Si este mensaje sobre el increíble profeta Ezequiel habló a tu vida, te animo a compartirlo. Quizás alguien que conoces está en su propio exilio, en su propio valle de huesos secos, y necesita desesperadamente escuchar que Dios aún no ha terminado con él. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte para más contenido que profundiza en las verdades eternas de la palabra de Dios. Hasta la próxima.